mirada. Esta crisis ha sido... La vida política de Evo Morales es un tema que ocupa a los Estados Unidos here. We are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Exministro de Defensa de Colombia, 2 veces embajador en Washington, profesor en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, estamos hablando de Princeton, da clases de economía, de geopolítica y ha hecho muchas más cosas por Colombia y en varios gobiernos colombianos. Soy Andrea Bernal, bienvenidos a Desde Adentro de NTN 24 con nosotros. Juan Carlos Pinzón nos acompaña hoy en este programa, embajador, ministro. Juan Carlos. Juan Carlos, Andrea, usted me conoce hace rato. Hace algún tiempo, bienvenido a este programa. Encantado de verla. Ministro, embajador, profesor, ¿qué le gusta más? Cada cosa en su momento, ¿Sí? ¿sabe? La vida es de momentos y uno tiene que disfrutar el momento que le toca y sobre todo trabajar con gusto y con entusiasmo. Cuando fui ministro me la gocé, como embajador hice mi papel y traté de representar a Colombia con todo honor, y ahora de profesor disfruto mucho compartir con los estudiantes la vida, la experiencia, las tareas y estudiar. Porque Claro. para poder enseñar hay que estar muy bien preparado, muy leído, muy actualizado. ¿Qué significado para usted enseñar? Y en una universidad como esa, inspirar, lograr que los jóvenes y tal vez no tan jóvenes también vuelvan como a sentirse enamorados de, además de 2 temas tan importantes hoy por hoy, la economía y la geopolítica. Mire, muy importante porque al final es contar una experiencia de vida. Como dicen, no hay verdad revelada, sino hay es una vivencia. Y es tratar de inspirarlos primero en el amor por el servicio público. Hay que servir. Hay que entender que los cargos públicos no son para servirse o para honrarse con el título, sino son oportunidades que la vida le da a uno para, a partir de la preparación, a partir del estudio, a partir de la experiencia del conocimiento, producir un servicio, trabajar por la gente, darle resultados, en este caso a mi país, a Colombia. Entonces eso es lo que yo les he contado todo el tiempo, cómo comprometerse de esa manera, cómo enfocarse. Les recomiendo mucho y les digo mucho que no se van a equivocar al aceptar cargos para los que no están preparados o al buscar cargos para los que realmente no tienen las condiciones. Creo que eso es muy importante porque el daño que se le hace a un país cuando la gente no sabe de algo es a millones de personas. Y tal vez ahí es donde, ojo, no son las aspiraciones y los egos personales, sino la formación, el conocimiento y la preparación para el servicio. Y de eso hay bastante en América Latina, quienes aceptan, quienes no tienen esa preparación para servir. Se ha vuelto una cosa en el mundo y es que en el servicio público como la democracia y la vida al final los países son de todos los ciudadanos. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una información, todo el mundo tiene un conocimiento, todos los ciudadanos. No importa si son muy poderosos o muy humildes, todo el mundo sabe. Pero la distancia entre tener opinión y poder resolver problemas es muy grande. No puedo desperdiciar esta conversación y estoy pensando entonces, le voy a proponer que hagamos un tipo de masterclass en unos 20 minutos que tenemos para poder hablar no solo de Colombia, Juan Carlos, sino de dónde está parado en este momento la región, qué estamos viendo. Tenemos 2 guerras, es un momento muy álgido para el mundo y que a veces parece que estamos como sin salida. Entonces, si le parece, empecemos con una masterclass. ¿Por dónde empezaría usted? Un poco la geopolítica y la competencia global de potencias en la que estamos. El mundo en los últimos años no es el mismo de los anteriores 30. ¿Qué quiere decir eso? Vivimos en una unipolaridad por varios años, consecuencia del fin de lo que fue la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Occidente. Se consolidaron las democracias, se consolidó el capitalismo como opción y el mundo vino progresando. Claro, se dieron los hechos de septiembre 11, hubo los hechos del terrorismo islámico, el esfuerzo que Occidente terminó haciendo y tal vez los recursos excesivos y esfuerzo que puso en ese lado del mundo. Y luego vino la crisis financiera del 2008 y luego la crisis del COVID, esa pandemia tan grave. Y como que cuando pasa el COVID, el mundo se despierta y le queda claro que hay ya no una potencia, sino otra gran potencia que es China y otras potencias emergentes. Luego pasamos de un mundo unipolar a un mundo donde hay 2 potencias, grandes potencias en competencia y varias potencias de nivel medio en proceso de tomar un rol específicamente en temas regionales. Entonces eso genera efectos
sociales, efectos ciertamente en el orden mundial, ciertamente en el tema económico. Hay una competencia por tecnología, por recursos naturales, por influencia política, por capital financiero, incluso por riesgos de confrontación militar. Ahora veo oportunidades, porque la gente a veces se angustia con esto. Estamos en un lío, el mundo está, pero... El lío, no, mejor sí. dicho, se acabó el mundo. Y yo digo, no, un momentico. Cuando esto pasa, para un país como Colombia es como que le cayó una bendición. Oportunidades que no se están viendo. No se están aprovechando, pero las tenemos. Están ahí. Para mí el punto es ese, es que... Pero quienes están gobernando están viendo esas oportunidades. Yo ¿O creo también que están metidos están desaprovechando y se están enredando. ¿Qué me preocupa? Por ejemplo, ver el gobierno de Colombia tratando de meterse en una pelea que no le han invitado. Cuando dos elefantes pelean, el ratón que se mete lo aplastan, o el uno o el otro. ¿Para qué se mete? ¿Se refiere a la ruta de la seda de China, Claro, por ejemplo? se pusieron a meterse esa cosa, la ruta de la seda. Me lleva a eso. ¿Para qué? Pues mire, ¿Para qué cuando Estados Unidos más bien está presionando a los países de América Latina? Si tú estás con China, es como un poquito la diplomacia del garrote, que en algunos casos le ha funcionado, por ejemplo, con Panamá. Pero en ese momento, ¿para qué? ¿Para qué le sirve a Colombia yo lo eso? pongo al contrario, mire. Ajá. Estados Unidos ha sido el aliado estratégico más importante de Colombia por 200 años. Sí, No, señor. eso no comenzó el año pasado, ni en el gobierno anterior ni en el anterior. 200 y pico de años. ¿Qué significa? Principal aliado comercial, de inversión, de turismo, de seguridad, de cooperación y de carácter estratégico. Todo. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene esa alianza? La desarrolla, la maximiza y si toca, cuida. la moderniza. La cuida, pero la moderniza. O sea, cambie, dele tono, pero aproveche esa relación. Hay cerca de 2 millones de colombianos viviendo en Estados Unidos. Eso es un puente natural con nosotros. Los negocios, las oportunidades. Pero si usted daña eso, la pregunta es, ¿lo daña a cambio de qué? Entonces va a la China, busca la ruta de la seda y resulta que, para mala noticia, se fue al tiempo que fue Brasil. Brasil llevó 100 funcionarios, una cantidad de empresarios, firmaron como 12 acuerdos, hicieron múltiples negocios y Colombia fue y firmó un papelito que no significa nada. La pregunta es, ¿qué hicimos de nuevo? Nada, una provocación. Y en esa provocación podemos quedarnos sin el pan y sin el queso. Muy mala gestión. Jugado para una desertificación, me pone a pensar, Juan Carlos, se habla mucho de una desertificación para Colombia en el tema del narcotráfico, que siempre ha sido como nos certificaron a Colombia, y en cambio esta vez lo que más se escucha es, hay un riesgo de desertificación a Colombia por parte de Estados Unidos. ¿Usted lo ve así? Pues mire, lo primero, Colombia en los años, hablo por los que me correspondió a mí, liderar la lucha contra el narcotráfico, o en los años en que representé a Colombia en Estados Unidos, nunca luchamos contra el narcotráfico para que opinaran bien de nosotros en Estados Unidos. Eso no lo hacía uno para quedar bien con ningún gringo ni con nadie en el mundo. Lo hacíamos para proteger a los colombianos del terrorismo, de la criminalidad, de la violencia, del narcotráfico. Estados Unidos es un aliado en la cooperación, pero claro, asignan unos recursos. ¿Y qué es lo que vienen viendo en los últimos años? Que se disparó los cultivos de coca y la producción de cocaína, y que eso está inundando no solo el mercado americano, que más o menos es lo mismo, por toda América Latina, hacia Europa, peor aún, en las calles y pueblos de Colombia, microtráfico a toda velocidad, deteriorando la vida de la gente, la seguridad, consumo de los niñitos que están tristes, muy grave. Entonces, claro, hoy hay las condiciones para que una desertificación venga. El problema de esa desertificación es si eso viene acompañado de otras sanciones, aranceles, más problemas en el tema de las visas que perjudican al ciudadano común y corriente, los aranceles quitan empleos o sanciones financieras. ¿Cómo ve el rol de Trump en América Latina? Cuando lo eligieron y quedó el secretario Marco Rubio como secretario de Estado, dijeron, bueno, finalmente nos van a ver más América Latina. Las primeras viajes fueron incluso por Panamá, República Dominicana, América Latina. ¿Está viendo que eso está pasando? Vamos por partes. Primero, Trump es un presidente que responde a unos temas internos de Estados Unidos. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es el asunto propio de ese país. Y hemos tenido todo tipo de presidentes, republicanos, demócratas, incluso ya hemos tenido a Trump antes. Mi mensaje es, hay que ser pragmáticos. En las relaciones, y en particular con la de Estados Unidos, no se trata de si nos gusta o no nos gusta, sino cómo maximizamos para los colombianos y para América Latina la relación. Y eso nos funcionó muy bien. Ahí sí se lo digo por mi propia experiencia como embajador. Yo trabajé con Obama, con Trump y con Biden, y a todos les sacamos algún beneficio para Colombia.
o metimos el aguacate, o metimos el mango, o metimos la uchuva, o conseguimos más recursos, o firmamos el acuerdo con la NASA, o logramos el consejo entre empresarios colombianos y americanos para crear más inversión. Siempre maximizamos. Yo digo, eso es lo que hay que hacer hoy. Ahora, Marco Rubio es un hombre que quiere América Latina, conoce América Latina, y ya hablando de Colombia, quiere mucho a Colombia. A mí me tocó, cuando él hizo su primer viaje como senador, yo lo recibí aquí en Colombia y establecimos un gran vínculo. Y él quiere ayudar a América Latina, y seguramente si los países que se muestren con el interés de presentar ideas, programas de cooperación, de inversión, van a recibir un buen apoyo. Y no olvide esto, hoy en día Colombia tiene una cosa histórica. Por primera vez en el Senado de los Estados Unidos a nivel federal hay 2 senadores, uno republicano y otro demócrata, de origen colombiano. Pero eso no es como también taparse un poquito los ojos, hablemoslo desde Colombia o desde Ecuador o desde otro país, frente a cosas que está haciendo el gobierno, por ejemplo, Trump, el tema de los aranceles, negociando con eso, la diplomacia del garrote que yo le decía, el tema de los migrantes, se van todos para afuera, unos del Tren de Aragua, pero entonces no todos son, otros se van que terminan en El Salvador. Usted ya sabe lo que ha pasado. Y eso no es taparse los ojos y decir, bueno, no importa lo que haga Estados Unidos, yo voy a ser pragmático y igual voy a portarme bien. Y no voy a cuestionar y no voy a preguntarme si Trump lo está haciendo bien y si me conviene también a nuestros países. Andrea, la pregunta es lo que nos convenga y hay que sacarle provecho a la relación. Uno puede cambiar lo que está en control de uno y no puede cambiar lo que no está en control de uno. Y en cambio, por meterse en asuntos internos de otros países, usted lo que puede es dañar lo que le sirve a usted. Y eso es lo que yo digo, que no pierdan tiempo con eso. Si hoy hay un secretario de Estado amigo, unos senadores que tienen interés en Colombia y un presidente con el que se puede establecer un vínculo en los términos de ese presidente, porque no lo podemos cambiar, ahí está, pero podemos sacarle beneficio. Ahora, no nos tiene que gustar todo, ni tenemos que estar de acuerdo con todo. Es que las relaciones internacionales se tratan es de eso, de cada quien maximizar sus intereses. Colombia tiene que maximizar los intereses para el pueblo, para la gente. Y no estar peleándose por Twitter, por ejemplo. Eso de andarse peleando por Twitter, ¿qué soluciona? Que a los colombianos los afecten. Es que yo digo, cuando uno llega a las altas dignidades de la nación, deja de tener su representación personal. Sus opiniones ya no pueden ser en conveniencia propia. Miremos nuestro continente porque usted ya lo decía, el tema de seguridad en América Latina. Antes, y no sé si antes cuánto, usted sabrá más que yo, 30, 40 años atrás uno sabía cuáles eran los países que eran peligrosos, los del narcotráfico, los tenía identificados, lastimosamente Colombia, México, por muchos años ahí en esa lista, pero el resto de América Latina iba y uno podía vivir bien y tranquilo, y ahora más bien es al revés, donde uno mire, hay un tema de la delincuencia, del crimen organizado, el Tren de Aragua, los carteles de la mafia mexicana. Yo más bien que nos diga cómo llegamos ahí, es cómo salimos de aquí. Bueno, hay un punto que yo sí creo que es importante notar. Me preocupa que hay sectores políticos de extrema que se han aliado con esas organizaciones criminales, que fue lo que pasó en Colombia. Ya está metido en... Claro, entonces, ¿qué pasa? Hay un sector político que empieza a justificar que exista el narcotráfico, que ocurra violencia, porque todo es justificable con unas tesis políticas. Ahí es donde empezamos a fallar. Entonces, lo primero, hay que volver a hacer un gran consenso sobre que la seguridad es un derecho que tiene la gente y no se puede justificar ningún tipo de crimen. No, que tal puede matar a otro porque es que se siente pobrecito. No es aceptable. Tiene que haber consecuencias para el crimen, para las violaciones que se cometan. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que hay que volver a elevar la cooperación entre países. Hoy esas cooperaciones son casi que de papel. No se está dando, digamos, con la contundencia y el compromiso que se requiere. Lo que pasa en México es muy grave, un gobierno que mira para el otro lado cuando los carteles están tomando todo su país. Lo que está pasando en Colombia. Aquí avanzamos mucho hasta el año 2015, 16 en materia de seguridad y ahí para adelante se disparó el cultivo de la coca, consecuencia de los acuerdos de La Habana, y de alguna manera se ha ido expandiendo el crimen, pero lo más triste es el gobierno actual. Mira para otro lado, justifica lo que está ocurriendo y el país está cada vez más en control de grupos criminales. Lo escucho ahí, es más responsabilidad del que gobierna o gobernó que hoy esté ese país, o en este caso la región, inundado de crimen organizado. ¿Es muy político esa responsabilidad?
Sí noto que hay, Sí. y por eso quiero hablar de esa conexión que hay entre sectores políticos y crimen organizado. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Y esto, si no se rompe, vamos a seguir incluso en un deterioro o casi que estos partidos de extrema imponiéndose en los países sobre la base de su relación con el crimen organizado. Eso es muy grave. Mi último punto en este frente es económico también. Porque miren, en Colombia, por ejemplo, llegamos a las áreas más recónditas. Derrotamos grupos armados. Yo recuerdo los grandes golpes que se dieron a las FARC. Creamos las fuerzas de tarea. ¿Qué venía después? Toda una fuerza de tarea social, si se quiere. Tenía que haber llegado carreteras, proyectos productivos, la salud, la justicia, la educación. Nunca llegó. Nunca llegó. Al contrario, retiraron las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa hoy en todos esos territorios? De vuelta en manos del crimen. Esa inequidad, esa pobreza extrema es el caldo de cultivo perfecto para los criminales. Es buena la dirección del presidente Daniel Noboa, lo llevo allá, en pedir esta ayuda internacional, y en estos días incluso en la Asamblea se va a votar el tema de la base extranjera. Tiene razón Noboa, y en ese sentido está haciendo lo que corresponde. Él tiene que buscar apoyo internacional. Ecuador solo no puede con esto. Yo creo que sí está obrando de manera correcta, que es tomar firmeza, fortalecer las Fuerzas Armadas, fortalecer la justicia, dar señales claras de negarle el espacio territorial a esa criminalidad. Pero hay un punto donde ya no es el discurso suficiente, sino esto es tecnología, capacidades para poder dar golpes decisivos y realmente ir blindando el territorio. Es clave que no vaya a cometer el error que cometieron en Colombia, y es que cuando le ganamos al terror y al crimen y avanzamos mucho, entonces luego se le concedieron todo tipo de beneficios, se soltó la rienda y el caballo se desbocó otra vez. Sobre Venezuela, que ese es el caldo de cultivo, usted dice, la misma narcodictadura. Trump ha dicho que los mismos Maduro y Diosdado Cabellos hacen parte o son los que empujan el tren de Aragua. En Venezuela nos quedamos con que se robaron unas elecciones el 28 de julio, con que fue una farsa de elecciones el 25 de mayo, ellos leen sus boletines, siguen ahí, siguen secuestrando, más de 900 presos políticos tienen en este momento, y seguimos mirando para arriba, Juan Carlos. Es muy grave lo que pasó en Venezuela, porque es una burla al mundo, ciertamente al pueblo venezolano, pero es una burla al planeta entero. Hace unas elecciones que sabían que tenían solo un ganador definido, Maduro. No importaba si sacaba un voto o sacaba millones, igual se iba a mantener en el poder. Entonces, ¿para qué hacen esas elecciones? Para armar un show que dé la impresión de que hay una democracia. Entonces ya de entrada es una burla a todo el planeta, no hay ninguna democracia. Allí lo que hay es una dictadura de carácter marxista, pseudosocialista, que ha empobrecido al pueblo venezolano y se ha aliado con el crimen organizado colombiano, y se ha gestado un crimen organizado venezolano que maneja los negocios de narcotráfico y minería ilícita de oro y otros minerales. De un plan de paz, de una firma de paz en la que, de un gobierno que usted participó, fue ministro de Defensa con el presidente Juan Manuel Santos, que usted siempre también cuestionó ese proceso de paz, y que le costó además la amistad con el presidente y su salida de ese gobierno, a una visión del presidente Petro de una paz total. ¿Eso ha llevado a esto? ¿Usted sigue insistiendo o sigue pensando que el proceso de paz en Colombia no ayudó en nada y nos lleva a este momento también en Colombia? Lo que pasa es que los acuerdos del 16 gestaron la expansión criminal y el revivir de la criminalidad en Colombia, porque pararon el esfuerzo contra los grupos criminales y en particular contra el narcotráfico. Y eso, digamos, creó una expansión criminal. Y al no haberse hecho un buen plan realista, creíble, de cómo controlar esos territorios, de cómo llevar desarrollo, pues quedamos en el peor de los mundos. Llega un Petro, exactamente, disidencias que para mí son remanentes, y en su momento fueron retaguardia unos, otros después se devolvieron, pero esa es la realidad. Aquí quisieron como maquillar eso, y yo desafortunadamente esa actitud sí nunca la he podido tener. Las cosas como son, con respeto, con prudencia, pero con claridad y firmeza. Andrea, es lo que pasó en Colombia. ¿Eso no funcionó? No funcionó. Y más triste aún, esa sensación de impunidad fue alimentando nuevas violencias. Es lo que ha venido gestándose en todo el país. Y tristemente, la pandemia del COVID a Colombia le hizo un terrible daño. Eso fue aprovechado por dos realidades. La realidad de un populismo que quiso aprovechar ese dolor, y por el otro lado, un narcotráfico que fue mermando y fue de alguna manera alimentando todo esto, y trajo el gobierno de Petro.
Y este gobierno de Petro tiene, primero, nexos con muchas de esta gente. Desgraciadamente el país pensó, y yo pensé también, quizá muchos, no, este señor ya ha estado en democracia toda la vida, es una persona que quiere realmente que el país tenga las reglas de juego de la Constitución del 91 y demás. Todo el tiempo las reta, todo el tiempo las pone en cuestión, pero más triste aún, habla y habla, y el país se ha movido hacia una escala de corrupción muy grave, rodeado por la peor clase política. Me decía un joven en estos días, es el gobierno más incoherente que él ha visto a pesar de que votó por el gobierno Petro. Y por el otro lado, no produce nada. Habla y habla, pero nada mejora. La gente no siente ningún progreso en nada. Entonces, eso ha creado una situación grave. El famoso tema de paz total al final es medio justificador de mucho crimen. Y se alía por aquí, se alía por allá. ¿Quién está perdiendo hoy? El colombiano. El colombiano hoy está indefenso. He recorrido el país, Andrea, y me he encontrado otra vez con la sociedad con miedo, con desesperanza, con angustia. En las ciudades ya estamos viviendo en esa condición y unas Fuerzas Armadas debilitadas, sin pie de fuerza suficiente, sin equipo, sin presupuesto, sin voluntad de lucha de su propio gobierno, una justicia que ha venido incrementando la sensación de impunidad. Aquí queda libre el corrupto, aquí queda libre el criminal de lesa humanidad, aquí queda libre el tipo que se roba los tales Rolex o un celular o un carro o le mete una puñalada a alguien por extorsionarlo. No está pasando nada. Entonces, eso va creando una situación caótica de miedo y desesperanza que es la que hay que revertir. En un año hay elecciones presidenciales. ¿Cómo se ve usted en Colombia? ¿Cómo ve su rol en Colombia? Antes de preguntarle si va a ser candidato. Yo amo profundamente mi país. Yo me muero de amor por Colombia. Usted me conoce y mucha gente me conoce. Y todo el que ha estado, digamos, con el que hemos convivido, sabe que siento profundo amor por Colombia. Tengo hoy dolor por los soldados y policías que entregaron su vida por una causa que hoy yo digo no es tangible, por esos heridos que perdieron parte de su cuerpo, por una Colombia que hoy es manejada totalmente contrario a lo que debió ser. Siento que el país tiene oportunidad y puede retomar el rumbo. Tengo experiencia en seguridad quizá más que cualquier otra persona que esté hoy en este debate y pues logros que están ahí. ¿Se ve de la formación económica está, el conocimiento de los Estados Unidos está. Yo lo que he hecho, ¿sabe, Andrea?, es decirle a la gente, si el país me necesita, yo estoy listo para gobernar mañana y jalar el carro. Pero si no, también estoy listo para empujar. Porque aquí lo que hay que hacer es salvar a Colombia. Y no ponerse en un tema de egos y cosas de ese tipo. No, yo no soy candidato hoy. Porque es que allá hay unos ya se registraron, que sí, las firmas, que no sé qué. No, eso es lo otro, es que hay más candidatos que nada. Yo creo que hay que ser responsables con esto. Si uno llega a decidir ser candidato, es porque realmente está claro que el país necesita ese servicio. Pero yo le confieso una cosa, yo no necesito ser presidente para vivir en paz y vivir tranquilo. Yo necesito que el país le vaya bien. Si eso implica que yo tenga que ser presidente y candidato para poderlo ser, pues lo podría hacer. Pero eso es lo que estoy analizando con cabeza fría, sí, con mucho amor. Veamos si en la próxima charla, entonces finalmente me dice cómo se decidió. Juan Carlos, siempre un gusto. Mil gracias por haber estado con nosotros aquí en NTN 24. Un encanto como siempre. Gracias, muy amable. Gracias. Sigue su café, que está un poco frío, pero seguimos. Gracias.